mío, lo menos son las 10. Ya habrán acabado de cenar. Debo de haber prolongado esta siesta que me echo todas las tardes al volver de mi paseo con Madame Saint-Loup antes de ponerme el frac para ir a cenar. Porque ya han transcurrido muchos años, desde la época de Combray, cuando en los días en que regresábamos a casa más tarde, la luz que yo veía en las vidrieras de mi cuarto era el rojizo reflejo crepuscular. Aquí en Transonville, en casa de Madame Saint-Loup, hacemos un género de vida muy distinto, y es de muy distinto género el placer que experimento en no salir más que de noche, en entregarme a la luz de la luna, al rumbo de esos caminos en donde antaño jugaba a la luz del sol. Estas evocaciones confusas nunca duraban más que unos segundos. Pero hoy una y mañana otra, yo iba viendo todas las alcobas que había habitado durante mi vida. Cuartos de invierno en los cuales, como está encendida toda la noche la chimenea, dormimos envueltos en un gran ropón de aire cálido y humoso, herido por el resplandor de los tizones que se reavivan. Otras veces, la alcoba estilo Luis XVI, tan alegre que ni siquiera la primera noche me sentía desconsolado. Otras veces, aquella alcoba pequeñita, tan alta de techo, en donde me sentí desde el primer instante moralmente envenenado por el olor nuevo para mí de la vetiveria. Verdad que ahora ya estaba bien despierto, pero mi memoria ya había recibido el impulso. La mayor parte de la noche la pasaba en rememorar nuestra vida de antaño en Combray, en casa de la hermana de mi abuela en Balbé, en París, en Venecia, en otras partes más. En Combray, todos los días desde que empezara a caer la tarde y mucho antes de que llegara el momento de meterme a la cama, separado de mi madre y de mi abuela, mi alcoba se convertía en el punto céntrico de mis preocupaciones. A mi familia se le había ocurrido, para distraerme aquellas noches que me veían con aspecto más tristón, regalarme una linterna mágica. Y la linterna sustituía la opacidad de las paredes por sobrenaturales apariciones multicolores, donde se dibujaban las leyendas como en un vitral fugaz y tembloroso. Goló salía de un bosquecillo triangular e iba adelantándose a saltitos hacia el castillo de Genoveva de Brabante. El cuerpo de Goló era de una esencia tan sobrenatural como su montura, y se conformaba a cualquier objeto que se le opusiera en su camino, tomándolo como osamenta e internándolo dentro de su propia forma, aunque fuera el botón de la puerta. Claro que yo encontraba cierto encanto en estas proyecciones que parecían emanar de un pasado merovingio. Pero, sin embargo, es indecible el malestar que me causaba aquella intrusión de belleza y misterio en un cuarto que yo había terminado por llenar con mi personalidad de tal modo que no le concedía más atención que a mi propia costumbre. Y en cuanto oía la campana que llamaba a la cena, me apresuraba a correr al comedor, donde la gran lámpara colgante, que no sabía de Goló ni de Barba Azul, daba su luz de todas las noches y caía en brazos de mi madre. Y después de cenar, tenía que separarme de mamá, que se quedaba hablando con los otros en el jardín, si hacía buen tiempo, o en la salita, si el tiempo era malo. Todos menos mi abuela, que discutía constantemente con mi padre porque los días que llovía mucho, él me mandaba a leer a mi cuarto en vez de dejarme estar afuera. Lo que es así nunca se le hará a un niño fuerte, y más esta criatura que tanto necesita ganar fuerzas y voluntad. Mi padre se encogía de hombros y se ponía a mirar el barómetro porque le gustaba la meteorología, y mientras tanto mi madre lo miraba con tierno respeto. Pero mi abuela, hiciera el tiempo que hiciera, se dejaba ver en el jardín levantándose los mechones de cabello gris, para que su frente se empapara más de la salubridad del viento y del agua, y decía: «Por fin respiramos». Cuando mi abuela daba estas vueltas por el jardín después de cenar, solo había una cosa capaz de volver a hacerla entrar en casa, y era que mi tía le gritara: «Batilde, ven y no dejes que tu marido beba».